estamos con Noemí Risco Mateo, como hemos dicho, que íbamos a entrevistar. Una cosa que llevamos mucho tiempo queriendo hacer, que es entrevistar a un traductor o a una traductora, y hemos conseguido, pues eso, que Noemí nos preste unos minutitos de su tiempo para hablar de todo lo que conlleva el tema de la traducción. Mira, Noemí es traductora de inglés y alemán, está especializada en literatura infantil y juvenil, es además escritora, aparte de traductora, vive en un entorno de naturaleza, es muy amante de la naturaleza y además de la escritura y de la literatura le gusta también mucho el cine y la serie de televisión o la televisión en general. Bueno, más la serie de televisión, ¿no, Noemí? Sí, series. La televisión ahora mismo no me gusta demasiado. Sí, la verdad es que ahora, cuando hablamos de televisión, la verdad es que nos referimos solamente a las series, prácticamente. Ha traducido, entre otros libros, por orden de más cercanía en el tiempo, La luz de las profundidades, de Francis Hardinge, la serie de novelas de Assassin's Creed, Rodrigo Bandido y Chiquillo su escudero, un libro inédito de Michael Ende. Bueno, y aquí ya empezamos con los nombres alemanes, me vas a tener que corregir la pronunciación. El Noctario de Anna von Slorstein, de Angela Sommer-Bodenburg, Superman de Matt de la Peña, Catwoman de Sarah J. Maas, Los Solchis en el País de los Dinosaurios de Edgar Biel. Y además de escribir, además de traducir y además de ver cine y series, tiene un podcast que se llama Viaje Alternativo, que lo podéis encontrar en iVoox y, bueno, que lo enlazaremos por aquí abajo. Y tiene también un videocast, por si no fuera poco, con otras dos amigas suyas, dos compañeras traductoras, que se llama El Poder de Tres y que en el que hablan sobre todo de brujas en el cine y en la televisión. Pero en el cine, la literatura y la televisión. No nos ponemos ahí a echar las cartas ni nada de eso. Y además de todo esto, por si fuera poco, también bueno, pues participa con entidades culturales, con librerías, con la biblioteca de Calatayud, por ejemplo, haciendo un club de lectura en inglés. En fin, que tiene una vida bastante completa y ajetreada, como acabáis de ver. Y queremos empezar preguntándote, bueno, yo quiero, porque es una curiosidad mía, ¿cómo se llega a la traducción? ¿Uno acaba el instituto y dice quiero ser traductor o eso viene después? Bueno, en mi caso, cada uno tiene su versión, ¿no? Cada uno supongo que le llegará de una forma diferente, pero a mí, bueno, siempre me había gustado escribir. Desde pequeñita, antes de que me gustara leer, me gustaba escribir. Entonces, bueno, los idiomas también me gustaban bastante y en el instituto, precisamente, me pasó una cosa que en segundo de BUP, cuando antes se hacía BUP, yo vivía en Tenerife por aquel entonces y sí, estuve toda mi adolescencia la viví allí. Y bueno, total, que en segundo de BUP me quedaron las matemáticas y física y química, que normalmente, bueno, nunca me había quedado nada, nunca había suspendido ningún examen y me quedaron estas dos asignaturas y me eché las manos a la cabeza y dije, Dios mío, yo ya no sirvo para estudiar, tengo que irme a hacer FP, esa cosa que teníamos antes de que sí, cuando no sabía, o sea, cuando no valía para estudiar, pues te ibas a FP, ¿no? Una chorrada, pero bueno, total que nada, me fui a la Casa de la Cultura, que era, bueno, ahí estaba la biblioteca y también te orientaban y tal. Y pregunté que a ver qué podía estudiar yo en FP, ya que ya no valía para ir a la universidad. A ver qué puedo hacer con mi vida. ¡Ah, me han quedado 2 asignaturas! Entonces, nada, allí pues me dijeron que me gustaba hacer, les dije que me gustaban los idiomas. Turismo entonces no era una carrera universitaria y me enseñaron turismo, pero yo veía ahí que había cosas de administración, más números y tal. Digo, no, matemáticas nada. Y entonces me dijeron, bueno, existe una carrera que se llama traducción e interpretación, pero es una carrera universitaria. Dice, si quieres mirarlo. Y entonces venía la descripción del perfil del estudiante y me sentí súper identificada. Dije, soy yo. Entonces, nada, vi que la nota de corte de la universidad, para entrar a la universidad, vaya, era muy alta y dije, pues a estudiar a saco, porque era lo que quería hacer. Entonces me puse a piñón y ya está. Y pasé la prueba de acceso, no pasé el primer año, no por selectividad, sino por la prueba que nos hacían aparte de... Estaba muy nerviosa porque además era el año porque me fui a estudiar a Barcelona y selectividad, imaginaos, estaba el 15 de junio, que todavía me acuerdo, el 15 de junio era
la prueba de acceso en Barcelona y el 16 la prueba de selectividad en Tenerife. O sea, fue muy bestia, entonces ese año no entré, pero luego ya sí. Solamente quería hacer eso y ya está. Y así me metí a hacer traducción y luego literaria porque me gustaba, bueno, dentro de todas las opciones que había, pues literaria era la que más me iba a hacer sentirme realizada, aunque es la peor pagada. Pero bueno, así fue como decidí hacer esto. O sea, que al final terminaste BUP. Terminé BUP. Y con nota. Además, con matrícula de honor, o sea. Jolines. Y sí, que me puse muy a piñón, porque quería hacerlo a toda costa. Y nada, y me trasladé a Barcelona, empecé allí que es mi ciudad natal, por cierto. Y allí acabé la carrera, luego hice un posgrado de traducción literaria para especializarme y luego uno de escritura narrativa, siguiendo un poquito ahí en la Universidad de Barcelona y ya está. Y luego en realidad, pues como se aprende a traducir realmente, a pesar de todo eso que había hecho, es trabajando, porque hay mucha teoría y muchas cosas que te enseñan que sí, que son útiles, pero realmente cuando aprendes a traducir es con la práctica. Claro. ¿Y cómo es el proceso de una traducción? ¿Es algo lineal? ¿Te lees primero el libro y luego empiezas? ¿Lo haces de manera separada? Eso también, dependiendo del traductor a quien se lo preguntéis, os va a contestar de una forma u otra. En mi caso, yo no leo el libro antes de empezar a traducir. Hay compañeros que sí que lo hacen, que para ellos es imprescindible, pero normalmente, pues los plazos que me dan son bastante justos y esto no me lo puedo permitir, leer el libro antes. Entonces, no solamente por eso, sino también porque me gusta tener como, no sé cómo decirlo, como esa intriga o esa emoción que no sé de qué va la historia. O sea, sí que sé de qué va, pero no conozco toda la historia. Entonces, hay momentos en la traducción que se pone súper interesante y trabajo mucho más rápido. Estoy ahí a toda máquina escribiendo, ¿no? Y no sé, le da como un poco más de emoción al trabajo. Y por eso también me gusta hacerlo sin leerlo previamente, pero bueno, tampoco es que me daría tiempo, creo yo, por los plazos que me dan. Claro. Y nada, y eso, voy traduciendo a la vez que lo leo. Entre los libros que has traducido hay uno que es Dentro del laberinto, que creo que es la transposición al libro de la película Dentro del laberinto. También has traducido alguno de los de la serie, ¿no?, del Corredor del laberinto, ¿vale? Es un laberinto, o sea, la traducción es como un laberinto en el que entras y sales, no sé, porque parece que te gustan mucho los laberintos. Sí, bueno, los libros estos me llegaron sin que las editoriales supieran que a mí me gustaban los laberintos. El laberinto siempre ha estado muy unido a mí porque además, no sé si lo habéis visto en mi página web, estoy en un laberinto, hay una foto mía leyendo un libro que es mi libro de La historia interminable, donde también sale un laberinto, por cierto. Uh-huh. Y bueno, me llegó, el primer laberinto que traduje fue ese, Dentro del laberinto, la película con David Bowie y Jennifer Connelly. Y sí, bueno, un poco la traducción yo creo que sí podría decirse que es como un laberinto, ¿no? Porque vas buscando soluciones, todo el rato te vas encontrando con pasillos cerrados, que no sabes muy bien cómo salir de ahí y tienes que encontrar la salida. Sea como sea, tienes que encontrar la vía de escape, la solución, ¿no? Porque no puedes dejar el libro con esa palabra en inglés o en alemán o lo que sea. Tienes que encontrar siempre una solución más o menos buena, pero... Porque que ahora, por ejemplo, acabas de traducir hace muy poquito un libro el libro inédito, ¿no? De póstumo de Michael Ende. Lo he puesto por aquí cerca. Siendo eso, sí, que si eres el de Michael Ende, cabecera, ¿no?, o tu libro favorito es La historia interminable, sí. Pues digo que siendo tu libro favorito La historia interminable, que te manden traducir esto también, o que te carguen la traducción también es bastante chulo, ¿no? Claro, es que aquí hay una historia detrás de por qué supongo... Bueno, yo empecé a trabajar con lo que leo de la editorial Santillana
Me descubrieron, por así decirlo, porque había entrevistado al traductor de La Historia Interminable en un ciclo que tenía entre Madrid y Barcelona, un ciclo que se llama Charla entre Traductores. Invitaba siempre a un traductor veterano y en esa ocasión pues entrevisté a Miguel Sáenz, que es el traductor de La Historia Interminable, y allí pues descubrí que faltaba un párrafo de La Historia Interminable que se había desde el año 79, que nadie se había dado cuenta, ni los editores, ni los correctores, ni el propio traductor, que se lo habían saltado. Y entonces, pues cuando le fui a hacer la entrevista, pues contrasté el original, bueno, para sacar preguntas jugosillas, lo contrasté y me di cuenta que en el creo que era en el primer capítulo, pues había un párrafo que se lo había tragado a la nada. Sí. Y entonces, nada, claro, antes de entrevistar al hombre, pues se lo dije, digo, oye, que he descubierto esto, no sé qué ha pasado, y él miró todas las ediciones y realmente faltaba ese párrafo en todas. En todas las ediciones españolas. Todas las ediciones, claro, en sus traducciones. ¿Y en las de no españolas? ¿En las de inglés o...? No, esto era una cosa que había sucedido cuando se lo encargaron a él. No sé, en las otras traducciones... Vale. Pero en el texto original sí que estaba ese... Lo que no sabemos es si a él a lo mejor cuando le pasaron el texto en el 80, creo que se lo pasaron, si allí faltaba ese párrafo, o sea, ¿de quién fue culpa esto? No sabemos, porque hace tantísimos años que ya ni idea, ¿no? Pero bueno, total, que descubrí esto y también, bueno, dijimos varias cosas en la charla aquella y cuando acaba la charla, pues estaba allí la editora actual que no sé si sabéis que Alfaguara, el antiguo Alfaguara, ¿os acordáis aquella colección naranja y roja? Sí. La típica, donde había tantos clásicos infantiles y juveniles. Pues aquella Alfaguara se dividió. Parte del catálogo se lo quedó Santillana y otra parte se la quedó Penguin Random House, que es el Alfaguara con ese nombre, ¿no?, de ahora, actual. Y bueno, el caso que estaba allí, la de Santillana, la editora de Santillana, que luego, más adelante, han sacado una nueva edición con el párrafo ese añadido. Y bueno, y a partir de entonces, pues me encargaron cosas para traducir. ¡Qué bien! Sí. Y bueno, surgió esto, me ofrecieron el texto este inédito de Michael Ende y bueno, si podéis imaginar lo que fue para mí traducir a Michael Ende, madre mía. Jolines, la verdad es que sí que... Una pasada, claro. Sí. Que no es todo el texto no es suyo porque está terminado por Wilhelm Freund, que es el otro autor, porque él no terminó todo el libro, se murió antes. Pero bueno, igualmente se ve que es él. Mira, escuché precisamente en uno de los podcasts en uno de tus podcasts que la curiosidad es una de las características de la persona que traduce, ¿no? O de las traducciones. ¿Hasta qué punto te documentas tú para traducir, teniendo en cuenta también que muchas veces tus traducciones son de fantasía, por lo que he visto, con lo cual es difícil documentarse, pero en los casos en los que no? Bueno, sí. Yo soy súper curiosa. Eso era una de las cosas que salían en la descripción del estudiante cuando... Y no sé, a veces sí que es imprescindible para el texto saber de qué estás hablando, ¿no? Porque aunque sea fantasía, bueno, más que... He hecho mucha ciencia ficción también. Y claro, en la ciencia ficción hay parte que es ciencia real. Y si está hablando de ciencia real, pues tienes que saber los equivalentes en español tal cual se dice, ¿no? No te vas a inventar un nuevo término. Y luego también hace alusión a veces a cosas que son de ciencia ficción que han aparecido o en películas o en otros libros que ya lleva instalado ese término desde hace un montón de tiempo. Entonces también no te vas a inventar otro si ya todo el mundo conoce, yo qué sé, el hiperespacio o cualquier cosa de estas. Tienes que mantenerlo, ¿no? Entonces, pues buscamos en textos paralelos, a veces, en textos que hablen más o menos de las mismas cosas para saber si no lo encuentras en un diccionario, porque a veces pues no aparecen diccionarios, o si no, pues vamos a
a una persona especializada en ese campo, o si no, pues si podemos consultar con el escritor en el caso de los mundos inventados, porque claro, los mundos inventados por esa persona solamente están en la cabeza de esa persona. No podemos ir a buscar otras cosas, ¿no? Y sí, a veces sí que es imprescindible documentarte y dedicarle un tiempo a esa parte. Cuando estábamos preparando, uno de los temas que normalmente tratamos, Ana y yo, cuando hablamos de las traducciones, una cosa que te voy a preguntar ahora, es hasta qué punto debe aparecer el traductor en el libro que traduce, ¿vale? Hasta qué punto el traductor tiene que estar presente. Y no sé por qué, hablando de este tema, me surgió algo que leí sobre un libro que se llama Este pequeño arte, que creo que es de Kate Briggs, que yo no he leído, pero parece ser que trata precisamente de eso. Ella debe ser una traductora y habla de ese asunto, ¿no? De si el traductor está presente o no tiene que estar presente en las obras. De hecho, en España yo lo que he visto es que es bastante poco habitual, salvo en casos muy concretos, que el traductor aparezca en la portada del libro. Hay casos, pero no suele ser lo más habitual. ¿Tú eres de las que piensan que tú estás coescribiendo el libro, con lo cual debes aparecer y si se tiene que notar al traductor, o de las que crees que tienes que ser un cristal transparente? A ver, el libro este que hablas, justo hoy he puesto la foto en Instagram, que me la ha enviado la editorial, porque además está traducido por un compañero mío que nos conocemos y genial, lo recomiendo. Si lo tenéis ya, pues os va a gustar mucho. Y si no, pues os lo recomiendo que lo leáis, porque yo todavía no lo he leído, pero en todos sitios lo ponen súper bien y para conocer un poquito la profesión, pues estupendo, ¿no? Yo, a ver, creo, por una parte, que el traductor tiene que ser invisible en el texto. O sea, en el texto no se tiene que notar que estamos ahí. El lector español tiene que leer ese texto como si lo hubiera escrito un escritor español. O sea, como si de origen estuviera redactado en español, que suene lo más natural posible. Ahí sí que tenemos que ser invisibles, totalmente. No se tiene que notar que es una traducción. Pero donde sí que debemos estar presentes es en el reconocimiento, porque la idea es de otro, por supuesto, la idea es del autor de ese libro, del escritor o escritora, pero nosotros somos los que hemos escogido las palabras en español. Cada palabra que se elige está elegida por nosotros, o sea, lo hemos decidido nosotros. Bueno, a veces también el corrector hace algunos cambios, que también es una labor muy importante, la del corrector. Pero bueno, sí que la ley de propiedad intelectual, o sea, estamos considerados autores como los escritores, los traductores literarios. Entonces sí que creo que es importante aparecer en la cubierta, por ejemplo. Ya sé que no somos tan importantes como el escritor, porque por supuesto la idea es de esa persona, pero sí que considero que deberíamos aparecer siempre en la cubierta. A veces, ahora cada vez hay más editoriales que nos dan ese reconocimiento y nos están poniendo, antes nada, antes no aparecíamos en ninguna parte. Algunas nos siguen poniendo solamente la hoja de créditos ahí, súper chiquititos, pero bueno, yo creo que poco a poco pues vamos saliendo de esa invisibilidad y la gente ya nos va conociendo. También estamos más activos, hay muchos que estamos activos en las redes sociales y que luchamos mucho porque la gente conozca nuestra profesión. No sé, creo que poco a poco pues vamos teniendo un poquito más de reconocimiento. Y además es cierto que cuando es un libro que te gusta, bueno, yo he notado, yo he leído distintas traducciones a lo mejor de un libro que me ha gustado y sí que notas la diferencia. Me gusta más esta traducción que esta otra y al fin y al cabo es un trabajo que hacéis y que tiene que estar reconocido, está claro. Pero que sí que es cierto que en España es bastante raro ver al traductor en la portada, en la hoja de créditos, como dices tú, sí, claro, no queda otro remedio. Sí, claro, es obligatorio. Es obligatorio, pero en la portada es complicado, sí, no suele ser habitual. Bueno, yo tengo aquí el de Dentro del laberinto, por ejemplo, estoy ahí, chiquitito, pero estoy. Nocturna siempre pone a los traductores en la portada. Y en el último que comentabas, el último que ha salido a la venta, el de Frances Hardinge, también, aquí abajo, también estoy ahí. Así que bueno, ya te digo, yo creo que poco a poco pues cada vez son más las editoriales que nos van poniendo.
Sí, incluso yo creo que hay algunos libros que, es, como decías antes, Fernando, que han sido traducidos varias veces porque la traducción, incluso puede ser que la traducción se haya quedado un poco anticuada, bueno, la traducción, incluso el libro, ¿no? Pero que se hace una nueva traducción y se le da como más valor a la nueva traducción y a la persona que lo ha traducido, ¿no? Yo creo que sí que ahora está empezando como a tener, yo por lo menos he visto algunos casos que ha sido así, que ha tenido más importancia quien lo traducía. Sí, bueno, este es otro tema, que hay gente que según quien lo haya traducido, pues hay gente que compra el libro por quien lo ha traducido. Eso también, a veces me dicen, este libro tuyo, y yo, no es mío. O sea, yo lo he traducido. Que te guste mi traducción, me encanta que te guste mi traducción. Pero que no, las ideas no son mías. O sea, yo intento mantener el estilo, o sea, ser lo que decíamos antes, lo de ser invisible y mantener el estilo de ese escritor o escritora. Y bueno, no sé. Que también comprar un libro por quien lo haya traducido, a ver, si es verdad que si el traductor has leído varias traducciones suyas y te gusta cómo traduce, pero eso no significa que también tienes que tener en cuenta al escritor, ¿no? Y claro, la temática que trata el libro y todo esto. Claro, claro, sí. Si es posible, antes has hablado un poco de esto, pero bueno, si es posible, ¿te gusta tener contacto con la persona que ha escrito el libro, con el autor o autora del libro para plantearle dudas o tener más información para tu traducción? Sí, yo creo que el escenario ideal es tener contacto con el editor, que eso siempre lo tengo, porque es quien me da el libro. Con el escritor estaría muy bien, porque, por ejemplo, este de Frances Hardinge, pues había cosas que es que tenía que preguntarle sí o sí. No pude ponerme en contacto directamente con ella, tuvo que ser a través de la editorial, pero es que necesitaba hacer unas preguntas que para que saliera, bueno, con la idea que yo, claro, yo podría resolverlo de una manera que yo quisiera, pero como es un mundo inventado y yo no estoy dentro de su cabeza, pues quería saber exactamente qué estaba pensando ella cuando usó esas palabras, porque salen muchos términos inventados. Es uno de los libros más difíciles que he traducido. Es una pasada, sí, porque, a ver, no voy a decir que cada 2 palabras aparecía una inventada, pero casi. Entonces, sí que era muy importante eso, que, a ver, no estar todo el rato de pesada ahí, oye, ¿y esto qué es? Porque también la gente, pues... pero sí puedes escribir un email con todas las dudas y planteárselas, no sé, hacia el final de la traducción, pues eso es es de muy agradecer, porque, sobre todo porque todos queremos que el libro salga tal y como la escritora o el escritor lo ideó, ¿no? Que porque luego si no... No, perdona, continúa. No, que yo me invente cosas, pues claro, no sería lo mismo. Claro, porque es que me estaba acordando, ¿tú eres fan de Juego de Tronos, de la serie? ¿O no? No mucho. La conozco, por supuesto. Vale, yo tampoco. Pero sí que recuerdo que es lo que estabas comentando de la falta de comunicación del traductor, con el autor, en la serie, no hablo de los libros, pero en la serie parece ser que hay un personaje que es mudo, que solo sabe decir una palabra. Lo de Hold the Door, ¿no? Sí, y que claro, aquí se tradujo como le dio la gana al traductor porque no sabía de qué iba la historia y que luego sí tenía un sentido en inglés, que claro, que tuvo que hacer un cambalache en el último momento en ese capítulo que se descubría el invento que le dio pillar de sorpresa. Sí, eso fue muy fuerte, claro. Si no tienes toda la información, es difícil luego. Esto pasa también cuando son series, por ejemplo, pues eso, en El Corredor del Laberinto, que yo la he traducido entera yo, ¿no? Pero me encontré, por ejemplo, en el segundo libro, en las pruebas, aparecía una cosa que yo no sabía lo que era. Era un término que no habían explicado qué era, simplemente lo mencionaban y se ve que luego, más adelante, en la tercera parte, pues sí que lo desarrollaban un poco más. Pero claro, yo no tenía más libros, estaba todavía en la segunda. Entonces le pregunté a la editora a ver si ella ya se había leído el tercero, porque también estar en contacto con el escritor del Corredor del Laberinto también es un poco difícil. Todos los que son muy famosos, pues hay varias barreras.
ahí en medio y no son tan accesibles, ¿no? Pero bueno, al final pues más o menos me lo explicaron lo que era y pude resolverlo, ¿no? Pero sí, estas cosas. Y luego aparte, pues eso, nos creamos glosarios porque a lo mejor un libro que aparece pues 6 años después o no sé cuántos años después, a lo mejor aparece una cosa que tradujiste, pues eso, hace no sé cuánto y no te acuerdas. Entonces, si no tuviéramos esos glosarios, sería súper difícil acordarse de, primero, cómo tradujiste esa palabra y, segundo, por qué. Porque a veces hay cosas que van relacionadas y sí, es un cacao. Claro. Vamos a ver, hay un libro del que hemos hablado mucho en este podcast, en el nuestro, que es Panza de burro, que es un libro de Andrea Abreu, que es una escritora canaria, y que es un libro que está teniendo bastante difusión y ¿cuántas ediciones lleva ya, Ana? No me acuerdo, un montón. Creo que 10 ediciones, ha vendido 10.000 ejemplares. Bueno, que vendió bastante en España para lo que y se sacó antes del verano. Una novela de una autora debutante y bastante joven, por lo demás. Y es una novela que está escrita en habla local, ¿vale? Ni siquiera es canario, por así decirlo, ¿no? Concretamente es de una zona muy concreta. De Icoz del Alto, sí. ¿Icoz de los Vinos? Icoz del Alto, sí, Icoz de los Vinos, pero la parte alta de Icoz de los Vinos. Bueno, pues la forma que hablan en ese pueblo. Entonces, ha tenido bastante éxito en España y están ya con las traducciones, me parece que hablaban del italiano. ¿Eso cómo se traduce? Una cosa que es tan local, ¿tú cómo lo llevas a otro idioma? O si te tocara a ti, por ejemplo, traducir un libro... Me tocó, sí, y fue tela marinera. Porque, hablando, perdona, y te dejo contestar, Noemí. Sí. Hablando de esto, nosotros decíamos, pues a lo mejor hacen algo similar a lo que han hecho con las películas estas de Bienvenidos al Norte, la película francesa, que luego en la versión italiana pues hacían la misma película, pero suponiendo que iban pues a una zona norte de Italia, o aquí en la versión española que iban al País Vasco. Eso no sé cómo se hace realmente en el libro. Claro, pero en el libro, si no haces una versión y cambias todo el contexto, queda un poco extraño, ¿no? Porque si, por ejemplo, a mí lo que me tocó es el castillo de Gripsholm, que es un clásico alemán de Kurt Tucholsky, y claro, aquí lo que salía era un personaje que hablaba un dialecto que, bueno, en alemán está el alto alemán y el bajo alemán. El alto alemán sería el que hablan en prácticamente toda Alemania. Entonces, el bajo alemán, que se habla en el norte, justo al revés. Sí. Esto no era bajo alemán. Esto era un dialecto dentro de ese... O sea, una cosa súper extraña que solo hablaban 4 viejos en el norte. Y claro, yo es que no tenía ni idea, porque además está mezclado bajo alemán con sueco, un poco de danés. Yo en su momento estudié noruego, pero a ver, estaba más cercano al sueco, las cosas estas, y había cosas que se podían descifrar, pero claro, no costaba muchísimo saber qué era esto, ¿no? Y además no es que dijera 2 frases en el libro, sino que era un personaje protagonista y continuamente estaba diciendo cosas en ese idioma, bueno, es el dialecto, aunque ellos lo consideran idioma diferente. En fin, yo hubo un momento que dije, me voy a tener que coger un avión e irme allí a que me lo descifre alguien, porque yo esto no entiendo nada. Y al final contacté con una persona de la zona esta y me ayudó bueno, me lo trasladaba a alemán, no me lo trasladaba a español, claro, me lo trasladaba a alemán estándar, más o menos me iba diciendo y tal, pero claro, una vez ya sabes el significado, ¿cómo lo adaptas? ¿No? Que es lo que me estáis preguntando. Claro. Vale, pues entonces yo lo consulté con la editorial porque si estamos en Alemania, claro, yo le dije, ¿queréis que lo adapte a un... como si fuera de Asturias, por ejemplo, ya que es del norte, al bable? Sí, era la opción que te digo. ¿Cómo iba a hablar bable o fabla aragonesa? ¿Cómo iba a hacer esto una persona de Alemania, del norte de Alemania? No tiene sentido ninguno. El contexto era en Alemania. Está todo el rato hablando salen de Berlín,
Además, Gripsholm está en Suecia, todo, bueno, el viaje este, y no tenía sentido ponerle un acento asturiano, por ejemplo. Es absurdo. Claro, hubo algunas cosas que incluso se me ocurrían, me salían palabras, mi padre es de Extremadura y me salían palabras de allí y digo, esto no lo puedo hacer, no puedo hacer. Y que me dio la razón, dice, pues sí, es verdad, no tiene sentido. Entonces lo que me dijeron es ponerlo en cursiva. Hicimos una nota del traductor, donde dijimos, de la traductora, donde dijimos que esto, pues todo lo que aparecía en cursiva era que estaban hablando en ese dialecto, explicamos el Mishun, que se llama, explicamos lo que era y de dónde se hablaba esto y todo, lo explicamos muy bien, pero claro, no lo adaptamos. Yo creo que es que, claro, si lo adaptas, tienes que cambiar todo el contexto. Ya no puedes decir que están en Alemania, porque no tendría sentido ninguno. Claro. Lo que se hace algunas veces, por ejemplo, este verano he tenido que traducir unos cuentos del siglo XIX donde aparecía, es un relato, mira, estoy muy orgullosa de esta traducción. Todavía no he dicho nada en redes, así que aquí primicia. Sí, acaba de salir publicado el libro. Es un relato inédito, otro inédito también, de Louisa May Alcott, la escritora de Mujercitas, y se llama Una Navidad en el campo, que me ha encantado que me dieran esto a mí, porque además en el campo, ya sabéis, de la naturaleza. Y aquí sale un personaje, pues claro, están en el siglo XIX y están en Vermont, en Estados Unidos. Y sale un personaje de una señora mayor que tiene una habla muy peculiar de esa zona y de ese momento y del campo. Entonces, pues eso lo tuve que adaptar. Y sí, ahí sí que hice, bueno, un poco pues como se considera que habla la gente del campo aquí. Un poquito con menos cultura. Algo reconocible, ¿no? Claro, no me gusta mucho decir eso, que la gente del campo tiene menos cultura, pero digamos que en el siglo XIX la gente del campo sí que tenía menos cultura. Entonces, no diré que ahora mismo la gente del campo tenga menos cultura. Pero... Sí, no, a lo mejor tienen menos vocabulario, un vocabulario más relacionado con lo que es el campo o algo así. Sí, bueno, se comen letras, por ejemplo, me ha tocado, en vez de me ha tocado, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Y poner en vez de seme, mese, me se ha caído la cuchara. Cosas así, ¿no? Que eso sí que lo hice. Porque creo que es más sociolecto y no dialecto. Es más social que no geográfico. Mira, la siguiente pregunta tiene un poco que ver con lo que ya estábamos hablando, pero bueno, ahonda un poquito más y es que la toma de decisiones, o sea, me parece muy interesante la toma de decisiones que tiene el proceso de traducción. Y bueno, para saber de qué manera te afecta, si tienes algún método para tomar decisiones y si te sueles quedar contenta con el resultado o a veces te siguen bulliendo las decisiones que has tomado. Es un poco esto, esta decisión de no traducir del alemán a pasar al bable, pero en general seguro que hay muchísimas más decisiones que... Bueno, tienes... es que hay un momento que es que aunque le estés dando muchas vueltas, porque a veces hay palabras que cuando no tengo muy claro en ese momento... porque es difícil decidirte, pues lo dejo para el final. Para la revisión final me la marco de alguna forma y digo, ya pensaré en eso después. Cuando te quedas muy encallada, ¿no? Hay veces que, claro, el tiempo corre y no puedes estarte ahí días pensando en una palabra y sin avanzar. Entonces, pues, hay momentos en los que no sale, lo dejo para más adelante. Pero llega un momento que, claro, ya no puedes esperar más y tienes que tomar una decisión y así se queda. Luego es verdad que luego viene la corrección, también puedes hablar con el editor y tal, pero al fin y al cabo tú eres quien toma la decisión y tienes que estar segura de que es eso,
y ya está. No puedes estar ahí 40.000 años. A ver. Y luego, por ejemplo, cuando son... ¿En qué medida te sientes influida por los cambios sociales que se producen? Quiero decir, el traducir Mark Twain, cualquier libro, Mark Twain, o que sea la palabra niga, que a lo mejor hace 30 años se hubiera traducido por negro directamente. Y eso, bueno, yo creo que en España tampoco hay tanto problema con ese tema, ¿no? Pero bueno, en los cambios sociales que ahora está muy mal visto, ya se empieza a cambiar la forma de enfocar estas traducciones. ¿Eso te afecta? ¿El editor te dice, oye, no se te ocurra decir esto o ponerlo de esta manera? No. Precisamente, mira, esto hablaré en una entrada que haga en mi blog, cuando hable de los cuentos de Navidad estos del siglo XIX, porque me pasó esto. Además, justo era cuando todo el revuelo de lo que el viento se llevó y... Madre mía. Me parece... No sé qué opinaréis vosotros, pero a mí eso me parece una salvajada. Yo creo que las traducciones tienen que reflejar el texto, tal cual es el texto. No podemos modificar textos, adaptar textos, si en ese están reflejando cómo era esa época. Estados Unidos era así, en esa época. No podemos decir que decían... Afroamericano, porque no decían afroamericano, decían negro. Y además no decían... Es que, claro... Una cosa, por ejemplo, que le pregunté a Amelia Pérez de Villar, que es la traductora de, no sé si conocéis el libro este, ¿cómo se llama ahora? Ay, espérate, se me ha olvidado. Hay un libro donde aparece, es de una mujer que viaja en el tiempo, una mujer negra, que viaja en el tiempo y viaja a la era cuando estaba la esclavitud vigente. Y ella está en los años 70, me parece, sí. Y viaja, pues eso, al siglo, no sé si era del siglo XVIII, siglo XIX, Estados Unidos, y se usa la palabra en el pasado, niga, es constante. Entonces, claro, si estamos en el pasado, en el siglo XIX mismo, o finales del XVIII, no podemos decir negrata, porque negrata es mucho más actual. Y yo creo que negrata, para ahora sí, sería una traducción perfecta, despectiva, asquerosa, para decir niga. Pero incluso que además es justo el equivalente, yo qué sé, pues mitad del siglo XIX, o sea, XX, mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Podíamos usar ya negrata. Porque además luego entre ellos, entre gente afroamericana, ellos se dicen, negrata. Y no es insulto, sino entre ellos sí que se lo pueden decir, ¿no? Pero claro, si estábamos en el siglo XIX no podíamos traducirlo como negrata. Y entonces, negro. Ella jugaba mucho con persona de raza negra y negro como despectivo. Negro o negra como despectivo. Pero es difícil porque, claro, no es el mismo... En España no tenemos el mismo contexto que en Estados Unidos. Allí la esclavitud es que fue muy... lo que ha vivido la raza negra en Estados Unidos no tiene tanto que ver como en España, que lleva menos años, digamos, de recorrido, ¿no? Dentro del país. Y todo lo que ha vivido allí y lo que se ha vivido aquí. Entonces, buscar un equivalente para esa época es difícil. Y bueno, yo lo que me encontré en el cuento este de Navidad es que con una cosa ética, que aparecía una situación que me parecía súper ofensiva. Y claro, yo digo, ostras, yo no puedo traducir esto. Me daba cosa traducirlo. Pero luego me di cuenta que Louisa May Alcott, gracias a Dios, no era racista. Y a pesar de la época en la que vivía y de ser blanca y todo esto. Y luego tenía un aspecto positivo el cuento. Y entonces ya dije, vale, sí. Ya está. Pero me suponía un conflicto ético estar traduciendo. Hubo un momento que dije, Dios mío, ¿puedo seguir adelante con esto? Porque es súper ofensivo, ¿no?
Pero claro, porque nosotros no podemos cambiarlo. El traductor no puede, a no ser que te lo pida el editor, que diga, vamos a hacer una nueva versión, esto va a decir texto adaptado por Noemí Risco Mateo. Entonces sí, pero yo no puedo decir que estoy traduciendo algo que yo estoy inventándome palabras. Si pone niga, yo tengo que decir negro. No voy a decir afroamericano. Y así con un montón de cosas. Si dice maricón, perdón, no puedo decir gay o homosexual. ¿Vale? Ahí está la invisibilidad del traductor. Yo no puedo poner mis propias ideas en el texto. Tengo que traducirlo tal cual. Eres imparcial como un juez. Claro, es que no puedo. Entonces no estaría traduciendo, estaría adaptando. Claro. Has creado una gran expectación con el cuento antes de Navidad. Sí, Yo bueno, porque hay un párrafo ahí que no querías traducir, eso ya llama seguro a su lectura. Sí, bueno, claro. Yo es que siempre hago lo mismo, el marketing. Está muy bien. Sí. No, y aparte que a la gente yo creo que le va a gustar mucho leer estos cuentos que no se conocen de una autora, pues que, no sé, creo que a mucha gente le gusta, sobre todo mujeres, que les gusta Louisa May Alcott y bueno, aparecen otros compañeros míos, no lo traduzco yo todo el libro, hay otros compañeros grandes profesionales como Concha Cardeñoso y Francisco Torres Oliver, que son traductores muy reconocidos, mucho más que yo, y seguro que a la gente le va a gustar ese libro. Mira, ¿te gustaría contarnos alguna anécdota, algo que te haya pasado en tu trabajo como traductora? Pues un montón de cosas, no sé, es que en cada libro siempre pasa algo, porque, no sé, por ejemplo, alguno que os llame la atención, algún libro de los que hayáis visto en la lista que os llame la atención y os cuento algo. ¿Has jugado Assassin's Creed? No. Son juegos, ¿no? Es una novelización de un videojuego, ¿no? Son novelizaciones, sí. Esto lo traduje hace mucho tiempo. Ahora han salido porque me compraron los derechos de las antiguas traducciones, que las tenía otra editorial y las ha comprado Minotauro. Y entonces ellos han hecho una revisión y hay algunos cambios. Pero lo traduje hace un montón. Y no había jugado nunca. Yo no juego a videojuegos. Pero, de hecho, cuando me lo encargaron, dije, Dios mío, esto no sé yo si lo voy a... Es muy curioso porque yo creo que a veces los editores no miran bien a quién le dan el encargo, ¿no? Hay un montón de traductores que estoy segura que han jugado 1000 veces, que son súper jugones de Assassin's Creed y a lo mejor lo hubieran hecho mejor que yo, no lo sé. Yo me documenté, ahí sí que me tuve que documentar por triplicado. Porque por una parte estaba el videojuego, por otra parte estaban los datos históricos reales, que claro, esto pues lo tenía que mirar. Había nombres, yo que sé, el de Black Flag que hice, que es de Piratas del Caribe, tenía que ver todos los barcos reales de piratas que existieron realmente, tenía que mirar como si se habían traducido al español, yo que sé, nombres de piratas que existieron de verdad. Todo esto tenía que comprobarlo. Y luego, aparte, también en ese libro me acuerdo que me tocaron jerga aparte de la jerga que usaban los piratas y todo el vocabulario de los marineros y tal, que eso de la marinera, la forma de hablar de una zona en concreto de Inglaterra en ese siglo. Y sí, no me lo pagaron. No te lo pagaron bien. Sí, no se correspondía. Todo el trabajo que hice con lo que me pagaron no se correspondía, pero bueno. Yo creo que tampoco esperaban que profundizaras tanto en la traducción. No, es que claro, pero es que no se puede hacer de otra manera. No voy a entregar ahí cualquier cosa. Claro. Si me sale un dialecto extraño de Inglaterra del siglo XVI, pues yo tengo que ponerme a buscar eso que es. No. Hemos hablado mucho de traducción, pero también escribes. Y parece ser que estás escribiendo una novela, ¿no?
Sí. Bueno, ya la he terminado. Ah, bueno, pues mira. Está terminada, está ya en el registro y todo. O sea, ya está revisada, 1000 veces revisada. Sí, ya he terminado de revisarla, por fin. Y nada, y ahora pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. No, de momento no puedo decir nada más, pero vamos a ver. Y además a la gente de Calatayud bueno, espero que le guste porque está contextualizada en esta zona, en la comarca de Calatayud, entre Barcelona, porque está basada en mi experiencia del cambio de irme de la gran ciudad, del centro, a un pueblecito de aquí de la comarca de Calatayud. Y bueno, pasan cosas. Es ficción, ¿eh? Está basado en experiencias mías, pero no es autobiográfico 100%. ¿No, es autoficción o algo así o no? Sí, yo digo que es novela en clave, porque hay cosas, no sé, hay un porcentaje muy alto de cosas que realmente me pasaron, pero luego también he metido otras que no, que bueno, me gustaría que la gente juegue a adivinar qué es real y qué no. Bueno, pues ya nos la leeremos, estaremos al tanto ahí de la publicación. ¿No sabes más o menos cuánto tiempo crees que va a salir ni nada? No sé, no tengo ni idea. Es que está muy verde, digamos, la cosa, porque yo sí que he finalizado, pero veremos a ver que todavía no puedo decir nada más. No te obligamos a que digas nada, por Dios. Pero bueno, pero sí que ya aquí creando un poco de hype para que todo el mundo se la lea. Sí, no tenemos la pistola para obligarte. Yo, como mucho, te podría obligar con unas tijeras, pero... Pero estás lejos, Estoy muy Yo estoy en Canarias, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, yo vivo en la isla de La Palma. Yo me pasé de Madrid a la isla de La Palma, así un poquito radical. Pues nada, Noemí, ha sido un placer enorme hablar contigo, que nos hayas aclarado tantas cosas sobre la traducción, que nos hayas contado tantas anécdotas. Hay anécdotas de las que has contado que nos gustan especialmente porque son muy de nuestro podcast. Como sí, la ejemplo, del párrafo de Michael. Perdido. Son de esas cosas que nos gusta contar siempre. Y nada más, que muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros por valorar la profesión de traductor, que eso, poquito a poco. De la traductora, por favor. Traductora.